Boku no Hero Academia reacciona a Rap de Universos capítulo prólogo. Se vería a un chico en una especie de trono, vestido con ropas arcoíris, tenía botas de sheriff, en sus manos tenía guantes azul oscuro con patrones rojos, en uno de sus ojos tenía un asterisco rojo y el otro era completamente normal, pero lo que lo caracterizaba era su cabello, que se camuflaba con su entorno de galaxias, siendo solo visible por unas líneas blancas que lo hacían visible. En sus manos tenía una tablet que mostraba el combate de Eren contra Reiner en su forma de titán, más específico el combate para evitar el retumbar, estando en la escena donde el acorazado y el mandíbula atacaban en conjunto al titán de ataque. Mecha. Muchas gracias, afición. Este para vosotros. ¡Sí! Dale, jajajajajaja, y mamonas, sí que se puso bueno ese mundo, pero decepciona un poco porque es lo mismo que en el manga. Pero al menos no es tan malo como esa nueva serie de, oye primo, que hasta en título está mal escrito. Bueno, ¿quién tiene hambre? Hay a quien quiero engañar. Pero de repente un portal se abrió en el centro de la sala, del cual salió Luis Herman 17/Aza. Mecha. Hola Aza, ¿qué pasó? Aza. Pues vine a ver cómo estabas en tu baticueva. Mecha. Ya déjate de chistes y habla, que estoy trabajando. Aza. Bueno, otra razón es porque, Ender, Okita y yo, vamos a salir a comer helados, o cualquier pendejada que se nos ocurra. Mecha. ¿Y por qué yo exactamente? Aza. Porque ahora que te veo, pareces más colegiala recién secuestrada, en proceso de parecer venezolano y además pareces más a niño rata que no para de jugar. ¡Free Fire! Mecha. No digas mamadas, Mary Jane. Aza. ¿Y bueno vas o no? Mecha. Bueno ya, además estoy aburrido, pero al menos podré comer helado. Pero una alarma sonó, interrumpiendo nuestra conversación. Aza. ¿Qué hiciste, pendejo? Mecha. Yo no hice nada. Aza. Entonces explica esa alarma. Mecha. Es cuando un universo será destruido por alguna falla, o por algo que no debió pasar. Aza. Entonces, haz algo. Mecha. 2 cerebros y 4 ojos son mejores, así que ayuda, pendejo. Así nos pusimos manos a la obra, buscando la anomalía que activó la alarma, viendo que era el universo de Boku no Hero. Aza. Bueno, si se trata de ese universo, no me sorprende. Mecha. Palabras luego, hay que sacar a todos los personajes importantes, que me da paja tener que resetear sus personalidades. Mientras en el universo de Bna. En la academia se vería a cierto peli verde con sus compañeros y su sensei. Izuku. Hoy día el entrenamiento sí que fue muy complicado, pero al final lo logramos. Lida. Si tienes razón Midoriya, pero pudimos lograrlo. Mineta. ¿Complicado? Era el infierno, juro que casi me muero. Aizawa. No se confíen de más, habrán tenido suerte en este entrenamiento, pero eso no significa que los demás entrenamientos serán iguales. Uraraka. Vamos sensei, al menos de vez en cuando debería darnos algún cumplido para motivarnos. Aizawa. Bueno, si logran superar el siguiente entrenamiento, no los expulsaré. Todos se pusieron erizos, girando a ver a Uraraka con caras de por qué le diste la idea, pero más Mineta, mientras Aizawa estaba con una sonrisa. Mientras en la dirección de la UA, se vería a la ratón barra perro barra oso o lo que mierda sea el director Nezu, que está con la antorcha humana con actitud de Hulk, el Johnny Bravo con esteroides, también está Midnight, Kamui Wolves, Aux, MT Lady y más héroes, que hablaban de los resultados del campeonato deportivo, el ataque a la AUS por parte de la Liga de Villanos y del campamento escolar, y hablando de la liga estaban jugando en su baticueva, a las cartas del 1. Shigaraki. Te bloqueo, te bloqueo, te bloqueo, te bloqueo, te bloqueo, te bloqueo, reversa, 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 más 2, más 2, más 2, más 2, más 2, comes 4, 1, comes 4. Davi. ¡Kakaroto! ¡Eso es trampa! Shigaraki. Soy tremendo, soy muy loco. Luice. Shigaraki hizo trampa barra suerte de principiante. Toga. Ustedes me odian, ¿no? Lo dijo mientras tenía como 20 cartas. Mr. Compres. Esa no la vi venir. Shigaraki. ¿Acaso no lo viste venir?
Toda su conversación era vista por Kurohiri, que estaba limpiando sus vasos, mientras más adentro de la guarida, se vería al cara de papa en su silla de ruedas, o conocido como All for One, que estaba jugando unas partidas del Castle Crash, jugando contra un chino, que le terminó ganando con puros venezolanos, quiero decir esqueletos. Afo. Maldito chino, cuando te encuentres sentirás mi poder, el poder del símbolo del mal. Pero de repente unos empezaron a desaparecer, pero otros fueron agarrados por unas manos con garras. Izuku. ¿Qué es esto? Aizawa. Tal vez sean los villanos. Pero a los villanos les pasó lo mismo, Shigaraki, Toga y Dabi atacaron a las manos, con sus Kirk pero no surgía efecto, siendo agarrados y llevados a lo desconocido. Después de que los villanos y héroes junto a los estudiantes fueran llevados a los portales, se vería desde el espacio la Tierra, pero de repente. Mecha. Ok, otro trabajo más. Aza. Bueno, pero al menos te reduciste el trabajo completo. Lo dijo mientras estaba contando a héroes, estudiantes y villanos, y yo igualmente. Mecha. Stein, el brócoli, la rubia, el Rogas y por último Lady Nagant. Aza. Ya terminé. Mecha. Gracias, Aza. Bueno, oye, ¿crees que sea mejor quitarles su Kyok? Aza. Nel, solo unos muros invisibles para que se muerdan la cola. Mecha. Bueno. Entonces vamos con Ender y Okita, que deben estar esperando. Aza. Bueno. ¡Síganme los buenos! Saliendo de la sala, con Aza con un moretón en la cabeza. Mientras con los héroes y villanos. Se vería que unos estaban inconscientes, mientras otros estaban como Izuku, Aizawa, Bakugou, Shigaraki, Dabi, Toga y demás, estaban intentando despertar a los que estaban inconscientes. Izuku. Uraraka, despierta por favor. Aizawa. Tranquilízate Midoriya, todos aún tiene pulso, solo están inconsciente. All Might. Tenemos que llevarlos a un solo lugar para mantenerlos seguros, junto a la clase 1B, puede que los villanos nos hayan traído aquí, por lo que mantengan la guardia en alto. Mientras los villanos. Se vería a Toga queriendo despertar a Duice con golpecitos, mientras Shigaraki estaba con una máquina de reanimación junto al doctor intentando reanimar a Afo, y Dabi estaba como poste junto a Spinner viendo a Shigaraki y al doctor, que pudieron despertar a Afo. Shigaraki. Maestro, está bien. Afo. No estaba muerto, maldito niño pendejo, mira cómo dejaste mi ropa. Lo dijo mientras su ropa estaba quemada. Pero su discusión fue escuchada por los héroes y estudiantes, que los reconocieron. All Might. All for One. Afo. Vaya All Might, no pensé que pudieses traerme a este sitio, sin saber nada de mi ubicación. All Might. ¿De qué hablas, maldito villano, si tú eres el único que puede hacer algo como esto? Nezu. Tranquilízate All Might, por sus palabras presiento que no está mintiendo, él no es el responsable de traernos aquí. Endeavor. Pero eso no es excusa para no llevarlos a prisión. Lo dijo mientras activaba su Kirk junto a los demás héroes y estudiantes, y obviamente los villanos igualmente activaron sus Quirks, hacia lanzándose al ataque, pero antes de que todo se convierta en la quinta guerra de Vietnam, ambos bandos se chocaron con algo invisible a medio de su colisión. Bakugou. Pero qué mierda, ¿por qué no puedo avanzar? Shigaraki. Me sorprende que hayan hecho una barrera invisible, pero no es suficiente. Tocando la barrera con sus 5 dedos, pero no surgiendo efecto. Afo. ¿Qué pasa, Shigaraki? Él mismo estaba sorprendido que no podía hablar. Shigaraki. Mi Kirk no surge efecto. Así todos los villanos atacaban la barrera con todas sus fuerzas, al igual que los héroes y estudiantes, ni siquiera el One for All al 100% funcionaba sorprendiendo a Izuku y All Might. Mientras Mecha y Aza estaban con Okita y Ender, con unos saquitos de marihuana, o como me gusta decir, polvitos mágicos. Después de unas horas, volvimos a estar conscientes. Mecha. ¿Cómo fue que me convencieron de hacer esto? Okita. ¿Te lo digo o seguimos siendo amigos? Aza. Yo le digo. Unas horas antes. Se vería como estábamos en el castillo de Ender, con unos helados en mano. Ender. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Aza.
No lo sé, ya fuimos al parque de diversiones, a la discoteca, al casino, al restaurante Lenoir y al cine a ver la peli de Jurassic World Dominion, que fue una porquería absoluta, por ese hecho de que los personajes no hayan hecho algo con eso de las langostas. Mecha. Olvidando eso mejor, hablemos mientras comemos. Después de comer los helados y contarnos chistes, Okita estaría con una sonrisa. Ender. ¿Qué mierda tenía ese helado, wey? Mecha. Mi cabeza. Okita. Miren chicos. Mientras sacaba unos paquetes de los polvitos mágicos. Aza. ¿De dónde sacaste eso? Okita. Un mago no revela sus trucos. Ted. Oye Okita, ya en paquete, lo que me pediste. Okita. Bien, con esto al menos nos dará para comer, pero bueno, aunque hay que probar si están potentes. Ted. O sea, ¿quieres tirarte todos los paquetes? Okita. No trapo viejo, yo no soy así, pero creo que ya sé quiénes pueden probarlo. Ender. Saca esa mierda, que si mi hermana nos ve con esta cosa, nos mata a los 4. Okita. Vamos compare, solo una y ya. Ender. No. Bueno, sí. Okita mente. Si supieras que el helado tenía los polvitos mágicos. Mecha. Espera, el helado tenía Mari. Okita. Cállate, que no lo sepan. Aza. ¿De qué hablan? Okita. De nada, y mejor comencemos. Así empezando a echar los humos. Actualidad. Se vería a Okita clavado en el suelo con una espada oscura en el cuello por parte de Ender, Aza estaba con una cuchilla de truenos y yo tenía la escopeta M811 de esplendor dorado, apuntando a la cabeza, junto a un grimorío negro con rojo. Ender. Cagaste. Okita. Espera, wey, tranquilízate. Aza. Nos drogaste, cabrón, eso no se perdona. Mecha. Ya valiste, maldito hijo de puta. Okita. Pero si ustedes aceptaron el polvito mágico. Aza. ¿Y a mí qué me importa? Ender. Cierra el hocico, que si Brunilde viene, nos... Se ve a Ender, todo fresco y relajado. Aza no tenía la mitad de su cabeza, junto a que no tenía brazos y tenía sus costillas al aire, ya que Brunilde le arrancó la piel al lanzarlo, mientras Mecha no tenía su cabeza, tenía varios agujeros en sus brazos y piernas, mientras en su torso tenía un agujero, el jinete sin cabeza de las donas lo llamaban, pero Okita era quien estaba peor, estando en una camilla todo vendado siendo empujado por Mecha. Ender. Ya no podré invitarte, Okita, cuando salgamos. Mecha. Pero si esta fue la primera vez que salimos como amigos. Ender. Me vale. Mecha. ¿Y cómo terminamos así? Aza. Brunilde quiso castigar a Ender por drogarse, siendo Ender quien te utilizó como escudo y a mí me utilizó como bate de béisbol para golpear a Okita. Mecha. Y creyendo que solo iba a ser una salida de amigos. Okita. Sí, pero, esto no era parte de mi plan. Mecha. Cállate, que por tu culpa terminamos así. Ender. F por ustedes tres, casi los mata. Aza. Bueno chicos, yo me voy a mimir a mi castillo, mientras llevo a este de Okita a un manicomio. Ender. Bueno, hasta luego, tengo que parar una guerra. ¿Qué está pasando en mi castillo por parte de Okayu, Albedo y Mirs contra Brunilde? Mecha. Bueno, hasta luego compadres y me pirro vampiro. Así nos separamos, pero nos sentamos en Mecha, que en un parpadeo llegó a su castillo, empezando a ir a la sala donde estaba todos los de Boku no Pico, regenerando toda su cabeza, para no estar proyectando su voz y hablar formalmente, aunque mi apariencia no era la más formal. Mientras tanto, se vería a todos los de Boku no Pico en el suelo sin aliento. Izuku. Aizawa sensei, ya no puedo más. Aizawa. Descansa mi torilla, al menos los villanos no podrán atacarnos. Mientras los villanos estaban igual de cansados. Afo. Esa barrera es impenetrable, no pudimos ni hacerle un rasguño. Shigaraki. Quisiera una botella de agua o una botella de vino, estoy más seco que el desierto del Sahara. Davi. Yo igual Manolo, más una buena coca. Spinner. No antojen carajo. Luice. Ya veo la luz, necesito una botella de agua por favor Dios barra. ¡Ahí te voy, San Pedro!
pero todos oyeron una puerta, viendo a Mecha, el cual tenía una caja con agua y demás productos líquidos, pero todos se sorprendieron al ver que había pasado las barreras invisibles, ya que habían medido los metros cúbicos de los muros invisibles, siendo de largo entre 90 y 120 metros, 100 y 110 metros y su ancho entre 45 y 90 metros, 64 y 75 metros, lo mismo como una cancha de fútbol, pero Mecha le daría a Shigaraki una botella de agua junto a una de vino Arab y una Coca-Cola, a Twitter/Aduice una botella de agua, lo mismo para todos los demás villanos, héroes, antihéroes, prisioneros y estudiantes, pero todos notaron el agujero en el torso del chico. Mecha. ¿Qué me ven? Mina. Es que, tu pecho tiene un Mecha. Sí, ya lo sé, pero bueno. Aizawa. ¿Y quién eres tú? Ya que hemos intentado pasar esos muros invisibles, pero no lo logramos, pero tú como si nada los pasaste. Mecha. Bueno, lo primero, mi nombre es Mecha, un dios y guardián universal. Segundo, yo fui quien puso esas barreras para que no se maten y fui yo quien los trajo. Izuku. Usted nos trajo aquí. Eso significa que usted tiene un Kirk de teletransportación. Mecha. Para un minuto, Brócoli, que ya les explico. Poniendo cara seria. Mecha. Miren, la razón por la que los traje fue para salvarlos de algo que pasó en su mundo. Lady Nagant. Oye chico, ¿estás seguro que no consumiste cosas ilegales? Mecha. Aparte de ser mordido por 10 cobras. Todos al escuchar eso, se sorprendieron. Momo. Espera, ¿cómo que te mordieron 10 cobras? Mecha. Bueno, olviden eso, pero supongo que no me creen, ¿no? Nezu. Pues es difícil creerle, joven. Mecha. Y ahora, haciendo que todos fueran teletransportados a una especie de espacio que daba vista a la Tierra, pero en vez de ser una Tierra azul, era de un rojo carmesí. Olmigt. ¿Pero qué pasó? Mecha. Pues es lo que les dije. Todos no querían aceptarlo, pero Aizawa fue quien aceptó que todo era real, ya que estaba utilizando su Kirk que no surgía efecto. Mecha. Y si no lo aceptan, esto tal vez les haga entrar en razón. Así todos aparecimos en la Academia UA. Mecha. ¿Reconocen este lugar? Izuku. Pues no. Mecha. Es la Academia UA, que no la reconocen, es la UA. Nezu. Espere joven, como que esto es la Academia. Mecha. Pues sí. Midnight. Pero como todo pasó así. Davi. Parece que solo nos salvaste a nosotros. Todos al girar a verlo, vieron toda una masacre de esqueletos carbonizados por la lava. Olmigt. Esos son. Mecha. Sí, son civiles. Izuku. Pero. ¿Por qué no los salvó, señor Mecha? Todos se dieron cuenta de eso, mirándome con ganas de una explicación. Mecha. Bueno, la razón es que no son relevantes, o más específico, son reemplazables. Mirko. ¿Cómo que reemplazables? ¿Y por qué nos salvaste a nosotros? Mecha. Bueno, eso es porque ustedes son importantes, ya que digamos que su mundo es una especie de historia con personajes que tienen roles para su trama, y como toda historia, tiene su pilar o prota, que es el que decide el destino de su mundo, por medio de sus acciones. Midnight. ¿Solo por eso? Solo por eso no los salvaste. Olmigt. ¿Pudo salvar vidas inocentes? ¿Qué acaso no es un dios? Mecha. Sí lo soy, pero. Ibara. Una blasfemia, él no puede ser un dios, nuestro único dios es. Mecha. Cállese y deje hablar. Aunque sea un dios, eso no significa que sea bueno o mala, solo salvo a aquellos que son difíciles de crear, en este caso, ustedes. Todos los héroes no querían aceptar ese hecho, mientras los villanos estaban normales. Melissa. Oiga señor Mecha, ¿podría decirnos quién es el pilar de nuestro mundo? Mecha. Bueno jovencita Shiel, su pilar es la verdura de allá. Apuntando a Izuku, que al notarlo se puso muy nervioso. Bakugou. Espera, como que el inútil de Deku. Mecha. Cállese perro rabioso, pero bueno, para que no se aburran mientras yo reparo este desastre, haré que vean otros mundos, por lo que siéntanse afortunados, hasta mientras haré los preparativos para que vean los mundos, por lo que desactivaré sus Kirk. Todos al escuchar que les iba a desactivar sus Kirks, estaban en desacuerdo. Bakugou. Yo no dejaré que me quites mi Kirk, maldito. Mecha. Bueno, ya está, ya no tienen sus Kirks, jeje. Todos al intentar usar sus poderes no lo podían activar. Mecha. Bueno chicos, puedes estar viendo todo el sitio sin restricción, y si les da hambre solo piensen en lo que quieren y aparecerá. Así todos salieron de la sala, quedó yo solo. Fin del capítulo prólogo. Boku no Hero Academia reacciona a rap de universos. Bueno gente,
Antes de irme quiero decir que voy a cambiar mi avatar, o sea el personaje será el mismo, pero lo que cambiará será la ropa al de pantalla, ya que es difícil hacer a mi avatar más por su ropa, pero bueno gente, también quiero decir que hacer un lore con mi avatar y empezar a utilizar los shorts, ya que he descubierto que la gente abunda más ahí, pero bueno si en un momento ven que en mi lore aparece Enderlord o Luiserman 15 y etcétera, es porque mi lore está combinada con el de ellos, bueno más con el de Ender, el de Loquita o Luiserman 15, no se sabe ni cómo nacieron, pero bueno y también quiero dar el aviso que el Discord está listo y el código está en la descripción. Oye pero yo no tengo Discord. No te preocupes, un día subiré un video donde diré cómo hacerte una cuenta de Discord. Bueno gente, quiero disculparme por abandonar el canal, pero no se preocupen, he visto que les gustan mis vídeos y que están esperando el de Izuku Imposter y pues está a la mitad, pero muy pronto lo terminaré. Bueno ya me voy y comparte este video y suscríbete y dale like, hasta luego racita.